Es bien curioso porque el libro de Marcos, que es el que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y continuamos en la serie del rey que vino a servir. Específicamente hoy quisiera hablar del rey que es confiable. El libro de Marcos, ¿verdad? Nosotros que nos gusta encajonar las cosas para poder comprenderlas mejor. Marcos es un evangelio. Un evangelio es una biografía antigua y eso significa que es un libro histórico. Es un libro de historia. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, deberíamos de ir a tratar de entenderlo de acuerdo a la historia, no tratando de imponerle alegorías ni tampoco simbolismo donde no lo hay. A menos que Jesús esté hablando en símbolos, no deberíamos de verlo como símbolos. Y eso es bien importante, porque es desde ese contexto, desde ese género literario, que necesitamos interpretar lo que se nos dice. Cuando nosotros leíamos Marcos capítulo 6 hace algunas semanas atrás, vimos un suceso similar al que vamos a ver hoy, pero importante que no consideremos que es que se repitió, el mismo suceso lo pusieron 2 veces, sino que son 2 sucesos. Pasó 2 veces. Tanto Marcos como Mateo registran esta segunda multiplicación de los panes. Luego puede ir a Mateo capítulo 15, lo va a encontrar allí. Hoy vamos a estar hablando o vamos a estar reflexionando sobre lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 1 al 21. Y si esto es un libro histórico, como no debemos de estar haciendo alegorías ni buscando simbolismo donde no hay, la manera correcta de interpretarlo sería ver los principios que hay detrás de lo que está sucediendo, principios que se nos aplican a nosotros. Y en ese sentido, pues hoy quisiera tocar con ustedes 3 principios importantes que vemos en esta porción. El primer principio es: Jesús conoce nuestra necesidad. Jesús conoce nuestra necesidad. El segundo principio es: la falta de fe desagrada a Dios. La falta de fe desagrada a Dios. Y el tercer principio es que somos fáciles en olvidar. Oidores olvidadizos. Somos fáciles en olvidar. Así que vayamos, sin más preámbulo, vayamos directo al texto. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y cuando termine de leerlo, oramos. Dice así, esta es la palabra del Señor. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron.
Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Padre Santo, Padre amado, es delante de ti que estamos en esta mañana. Señor, y somos exactamente como tus discípulos aquí en esta escritura. Padre, me atrevo a decir que muchas veces somos como los fariseos que están en esta escritura. Señor, te doy gracias porque tú viniste a servir y no a destruirnos. Te doy gracias porque tu gracia es inmerecida a nosotros. Y aún así nos abrazas con ella, Señor. Te pido que en esta hora uses mis labios, mi mente, mi corazón. Que me uses a mí, Señor, para que tu palabra sea llegando a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Que mientras yo adoro tu santo nombre en la predicación, mis hermanos puedan adorar tu santo nombre, recibiendo tu palabra junto conmigo. Glorifícate en esta hora, Señor. Estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El primer punto o el primer principio es que Jesús conoce nuestra necesidad. En el capítulo 6, cuando leíamos, dice que la razón por la cual Jesús multiplicó los panes en aquella ocasión era porque se había movido a compasión. Y dice que la compasión era que los vio como ovejas sin pastor. O sea, y por eso es que entonces, aunque estaban cansados y venían de hacer muchas cosas y Él les prometió separarse y todo, decidió: yo tengo que enseñarle a esta multitud. Y su compasión era: necesitan enseñanza. En esta ocasión ellos estaban ya metidos en la enseñanza. Y dice que Jesús otra vez se movió a compasión, pero esta vez es porque no tenían comida. Jesús entonces tiene en su mira, Él tiene nuestra necesidad absoluta. O sea, Él ve nuestra necesidad espiritual y se mueve a enseñarnos, pero también ve nuestra necesidad física y se mueve a suplirla. A Jesús no se le escapa nuestra necesidad. Su motivación puede ser espiritual o puede ser física, pero detrás de eso hay un Dios que provee
Jesús no titubeó. Hay un detalle importante que, aunque no está en los principios que voy a tocar hoy, sería otro principio para otra ocasión o quizás para ustedes en las células. Así que lo pueda anotar por ahí para que lo discutan en las células. Pero aquí hay un patrón que Jesús hace. Jesús es el que multiplica y el que hace la obra sobrenatural, pero luego se lo da a los discípulos y ellos sirven a la gente. Y es que Jesús usa gente común. Gente común que no tiene la capacidad de hacer lo que Él hace. Pero Él lo hace. Y usa a la gente común. ¿Está conmigo? Eso lo discute en la célula. Tiene asignación ahí. Yo leía esto y me pregunto y les comparto la pregunta a ustedes. ¿Cuántas necesidades tiene la gente? A lo mejor de esa manera, formulada la pregunta, de esa manera se nos hace complicado pensarlo. Así que te la formulo de otra manera. ¿Cuántas necesidades tienes tú? ¿Cuáles son tus necesidades? Si yo te dijera, hazme una lista de tus necesidades, ¿ya estás pensando en tus necesidades? ¿Cómo la organizas? ¿La organizas en orden de prioridad o como salgan las necesidades? Lo cierto es que tenemos necesidades. Jesús me demuestra en esta ocasión que Él está pendiente a la necesidad. Y yo me imagino que la gente estaba sentada allí y los estómagos estaban haciendo sonidos extraños, pero Marcos no registra que las personas le dijeron, oye, tenemos hambre. O sea que incluso antes de que alguien se atreviera a pronunciar palabras, Jesús iba a hacer iba a suplir, iba a hacer la provisión. Esto no significa que entonces no oramos. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que los ojos de Jesús están fijados sobre nosotros y Él ve nuestra necesidad. Cuando nosotros tenemos necesidades y hacemos esa listita, muchas veces lo que decimos es, bueno, pues yo tengo estos recursos y entonces voy a usar estos recursos. O quizás viene un momento en tu vida donde tienes recursos y dices, vamos a guardar para cuando no haya. No te confundas en pensar que es tu mano la que suple. No confundas jamás pensando que fue tu esfuerzo el que lo logró. Tampoco me malinterprete, porque sí hay que esforzarse, sí hay que planificar, sí hay que ser buen mayordomo. Pero nosotros no controlamos ni tan siquiera cuándo nuestros pulmones se expanden y reciben aire o cuándo nuestros corazones bombean y la sangre corre por nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos control de muchas cosas, aunque pensemos y querramos tenerlas. Entonces, ¿qué nos debe llevar a hacer eso? Jesús señaló la necesidad y los discípulos reaccionaron a su realidad. Que vamos a hablar de eso ya mismito, pero su realidad fue, nosotros no podemos hacer nada con esto. Lamentablemente le dijeron a Jesús, o sea, por la manera en que le hablaron, no se acordaban de que Jesús podía hacer algo al respecto. Pero es cierto de que ellos no podían hacer algo al respecto. Pero el que sí podía hacer algo al respecto estaba allí. Nuestras vidas no dependen en última instancia de nosotros. Nosotros trabajamos, nosotros sudamos, nos esforzamos, le metemos el pecho a la situación, vivimos nuestra vida ahí, nos forzamos para la gloria de su nombre.
porque Él nos ha dado, para que Él sea visto grande, porque Él es grande, porque Él nos envía, porque Él nos ubicó en el lugar donde existimos, en el tiempo donde nacimos. Él decidió a cuáles padres iba a poner en un lugar específico para que te tuvieran a ti, para que me tuvieran a mí. El soberano, el dueño de la providencia hizo eso. No fuiste tú, no fui yo. De su generosa mano es que recibimos. Por eso el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 6, del 25 y 26, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Catacumba, ¿no eres tú más valioso para Dios que los pajaritos? ¿No somos nosotros más valiosos? Que Cristo estuvo dispuesto a derramar toda su sangre. ¿No somos nosotros más valiosos? Si Él entregó su vida para comprarte, para rescatarte. Cuando estás en necesidad, entonces, amado, no estás solo. El que compró tu vida con su sangre está ahí. Cuando nosotros pasamos dificultades, Dios no se ha ido. Su mano diestra de poder sigue estando debajo de tus pies. Él te sigue sosteniendo y Él sigue estando en control. Cuando tenemos un quebranto en la familia, cuando hay algún hijo o hija que toma decisiones que no estamos de acuerdo con ellas, cuando se nos aleja algún familiar, cuando se nos aleja algún hijo, cuando estamos en el trabajo y sentimos que el jefe nos presiona y nos persigue, o quizás tú eres el jefe y consideras que hay un ser humano que trabaja para ti, lo voy a decir a sí mismo. Y tú piensas, este ser humano no sirve. Jesús no se ha ido. Jesús está ahí. Cuando el negocio no te funciona y crees que se te viene encima, Jesús está ahí. Jesús no se ha ido. Y Él conoce tu necesidad. No se le escapa tu necesidad. Estás yendo donde Él. Estás yendo donde aquel que multiplica los panes. Le buscas a Él como opción número 1 y se acabaron los números. El que multiplica los panes y los peces es tu Señor. ¿Cuál es nuestra necesidad? Si el dueño de todo lo que existe es nuestro papá. El segundo principio es que la falta de fe desagrada a Dios. A mí siempre, y yo creo que a ustedes también, siempre me llama la atención que los fariseos le piden una señal a Jesús. Mano, ¿en serio? ¿Tú le estás pidiendo una señal a Jesús? Acaba de multiplicar los panes. ¿Acaso tú no has escuchado de todo lo que ha hecho? Y le pides una señal. No, deja la broma, fariseo. Deja la broma, Rick fariseo. Yo soy ese fariseo. ¿Tú eres ese fariseo? Siempre me llama la atención.
Lo que sucede es que para los fariseos ellos no estaban pidiendo una señal como la que estaban viendo. Ellos esperaban que Jesús hiciera una señal diferente. Esa era la señal que estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo una señal como una columna de humo que dirigiera a Israel en el desierto. Ellos estaban esperando que Dios pusiera su dedo, atravesara la atmósfera y dijera: mírame aquí estoy y este es mi hijo. Ellos estaban esperando algo exagerado. Y eso era lo que le pedían a Jesús. Por eso descartaban las otras señales. No les interesaban las otras señales. Su escepticismo estaba a ese nivel. Yo he escuchado muchas veces, por eso cuando Nando nos compartía ahorita de Artemis 2, yo dije, ok, sí, Señor, amén, yo sé por dónde vamos, Señor. Yo he escuchado numerosas veces personas que dicen: si Dios es real, ¿por qué no lo deja escrito en las estrellas? O algo similar, ¿por qué en las estrellas no se forman para que diga Jesús es el Señor? Y este tipo de evidencia es como lo que los fariseos estaban pidiendo. No es que no haya evidencia, es que no descarto todas las otras evidencias. Usted sabe por qué se descartan todas las otras evidencias, supongo. Porque hay una deshonestidad aquí. Cuando se exigen señales como tú las quieres, en el caso de los fariseos, como ellos les daba la gana, hay una deshonestidad. La deshonestidad era: ya yo tomé mi decisión sobre quién tú eres, Jesús. Ya yo decidí quién tú eres. Así que te voy a pedir esta señal. Cuando nosotros nos dicen si Dios es real, ¿por qué no lo escribe en las estrellas? Y a veces nosotros como cristianos tenemos que hacer piruetas para tratar de contestarle. La persona que hace ese tipo de pregunta usualmente tiene un corazón o una intención deshonesta. Realmente no quiere una respuesta. Realmente lo que quiere es que tú te veas como un ridículo. Cuando el corazón está abierto a la verdad, nosotros vemos las señales. Jesús le dijo a los fariseos que no le iba a dar señal. De hecho, se fue, se montó en la barca otra vez y se fue. Pero Jesús acababa de multiplicar los panes. No es que Jesús decidió: no voy a hacer más señales en lo absoluto. Acababa de hacer señales. Y la multitud tenía un corazón listo para recibir la señal. Como ellos tenían un corazón listo, Jesús hizo la señal. Jesús no se agrada de la incredulidad. No porque espera fe sin razones de parte nuestra para nosotros confiar, sino porque ya nos ha dado suficientes razones para creer. Los fariseos sabían que Jesús hacía milagros. No el que ellos pedían, pero sabían que hacía milagros. Hubo otro momento en que le hicieron más o menos la misma pregunta, o a lo mejor es este mismo momento, ¿verdad? Pero en Mateo sale la contestación que Jesús le da a estos fariseos. En Mateo 12, del 39 al 40 dice: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así que, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Los fariseos entonces se tenían que conformar con lo que Jesús ya había hecho y por la obra final de su misión, de la que vino aquí a la tierra. Se tenían que conformar con esa. Se iban a tener que conformar con casi nada, su muerte y resurrección. Y esto contrasta enormemente entonces con la multitud con hambre, y para ellos había señal. Cuando nosotros venimos,
Escucha bien. Escucha. ¿Está aquí? ¿Me está escuchando? Cuando nosotros vamos delante del Señor con un corazón listo, un corazón arrepentido, que reconoce quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos, lo que hemos hecho, lo reconoce y va en arrepentimiento delante del Señor, Él nos hace una señal específica y especial para cada uno de nosotros. Nos salva. Si tú has recibido al Señor, tú has visto una señal de parte de Él. Tú has sido testigo de un milagro. Entonces procuremos tener un corazón receptivo, listo para aceptar la verdad. Procuremos ser humildes. Procuremos no estar poniéndole metas al Señor para que Él cumpla, para entonces nosotros decidir creerle o seguirle. No procuremos decirle al Señor, bueno, pues si tú haces X, yo hago Y. No nos olvidemos que nosotros somos los siervos y no el rey. No tengo coraje, ¿sabe? Es la porción que me tocó. El tercer principio es que somos fáciles en olvidar. Somos fáciles en olvidar. Usted lo sabe, usted lo sabe. Pero los discípulos muestran su memoria corta. Déjame ver dónde es que está esto. Tempranito en el capítulo 8, versículo 4. Cuando Jesús dice, esta gente tiene hambre, se van a desmayar si los dejamos ir así. Sus discípulos dice, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en el desierto? ¿En serio? ¿Qué es lo que tú dices, discípulo? ¿En serio? Pero hace par de capítulos atrás leímos que ya esto había sucedido. ¿Cómo vamos a conseguir el alimento? Tú tienes al que hace el alimento ahí al lado tuyo. ¿Cómo que? En serio, tú tienes el que creó contigo. Le dice la Escritura que a través de Él fueron hechas todas las cosas. Jesús estuvo involucrado entonces en el acto creativo de Dios. Porque Él es Dios. Se van de ahí, se montan en la barca, salen de la barca. Y ya los que están son los discípulos y Jesús. Están en intimidad. O bueno, antes de bajarse de la barca por segunda vez. Están en la barca, ¿verdad? Y Jesús acaba de tener una interacción con estos fariseos y está frustrado. Sí, Jesús se frustró. No. Sí, Jesús se frustra. Y hace sentido que se frustre. Y dice la Escritura que Él suspiró en su espíritu. O sea, imagínense cuando usted suspira, ¿qué hace? No puede ser. Y eso usted lo hace con los pulmones. Él suspiró en el espíritu. Eso es. Y la gente salió volando, ¿entiende? Jesús suspiró en el espíritu. Dice la Escritura, no me lo inventé yo. Frustrado. Estaba frustrado. Y entonces en intimidad. O sea, como cuando uno piensa en voz alta. Jesús dice, no se dejen contaminar con la levadura de los fariseos y Herodes. ¿Cuál es el contexto? Muchachos, ustedes acaban de ver la incredulidad y el escepticismo que acabamos de ver aquí. Eso es lo que esta gente enseña. Ellos son los maestros. Eso es lo que enseñan, con palabras y con obras. Es más, los que vieron a los fariseos hacerle esta pregunta a Jesús, aprendieron ese día que ese es el tipo de pregunta que tú le haces a Dios. Y Jesús suspira y cuando está con ellos les dice, no se dejen contaminar con esta levadura. O sea, no aprendan lo que ellos acaban de hacer. Ni ellos ni Herodes, porque Herodes tampoco seguía a Cristo. No aprendan de ellos. ¿Y qué le dicen los discípulos? Nosotros no traemos pan. Y ahora
¿Cómo vamos a comer? Yache, muchachos, ustedes trajeron pan. Mira, sobraron 7 canastas. ¿Tú trajiste algo de eso? Yache, ahora no tenemos cómo comer. Yo me río. ¿Sabes por qué yo me río? Porque yo me veo a mí. Yo me veo a mí ahí. Ellos seguían enfocados en sus limitaciones. Justo antes de Jesús multiplicar los panes, ellos vieron sus limitaciones. ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? Y aquí vuelven a mirar sus limitaciones. De hecho, Jesús ni estaba hablando de pan. Vamos, empecemos por ahí. Jesús no estaba hablando de pan. Pero ellos lo que piensan es, bueno, tú sabes, comimos hace par de horitas, pero ya como que yo puedo comer un poquito más de pan. Pero no traemos pan. Suspira en el espíritu. Esa se la lleva. Bueno, no la use. Si la usa, probablemente peque. Tú me tienes suspirando en el espíritu. Pecaste. No la uses. No la uses. Y si tu hijo o tu hija están aquí y escucharon que yo acabo de decir eso, ¿sabes lo que te van a decir si tú le dices en algún momento, me tienes suspirando en el espíritu? Te van a decir, Pastor Rick dijo que estás pecando. A tángana. Mi hijo me lo va a decir a mí. Ellos se estaban enfocando en sus limitaciones. Otra vez. Tenían el que multiplicaba panes y peces con ellos. El que caminaba sobre las aguas. El que le decía a la tormenta, cállate. Y la tormenta se callaba. El que le decía a los demonios, salte de ahí ahora. Y los demonios salían huyendo. Lo tenían con ellos, seguían enfocados en sus limitaciones. Por eso es que Jesús entonces le contesta de la manera que le contesta, que nosotros lo leemos y decimos como que, yache, qué fuerte le bajó. Porque todavía no entendían. Sabemos que no entendían. Y aquí va el aliento para nosotros. Aquí va la buena noticia para nosotros. Sabemos que ellos no entendían porque Jesús dice no entendían. Pero entonces, si Jesús decía, ustedes aún no entienden, eso significa que luego van a entender. Significa que Jesús, aunque esté frustrado, no se quita, no los abandona, no se rinde con ellos. Les dice, ustedes aún no entienden, luego ustedes van a entender. O sea, eso depende de que Él permanezca. Entre líneas Jesús está diciendo, yo voy a permanecer con ustedes para que lleguen a entender. La segunda cosa que debe traer aliento a nosotros es que como Jesús no los dejó, lo que hizo fue llevarlos a recordar. Jesús aprovechó para, vente, te voy a agarrar de la mano y aunque estoy frustrado y no voy a soplar para allá porque te destruyo. Eso fue un chiste, no voy a hacer eso. Aunque estoy frustrado, te voy a tomar de la mano, vente, camina conmigo. Te voy a llevar a recordar. Hay un momento similar donde Jesús tiene una conversación con Pedro en este mismo corazón, ¿verdad? La diferencia es que cuando se lo dijo a Pedro, era un suceso único, no había pasado. O sea, era algo que Jesús estaba haciendo, le estaba lavando los pies a los discípulos. Y era la primera y única vez que Jesús, sí, dice la Escritura que Él lo hizo. Así que era sorpresivo para Pedro. Y Pedro se atrevió a decirle, no, tú no me vas a lavar los pies, papi, tú eres loco. No te vas a lavar, tú eres el maestro, yo te voy a lavar los pies a ti. Esos pies asquerosos, llenos de hongo, tú no vas a tocar mis pies. ¿Verdad? Y dice, en esa interacción, Jesús le dice, tú esto ahora no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Lo que yo hago ahora, tú no la estás cachando. La vas a cachar. Es una promesa. No lo entiendes ahora. Lo vas a entender después. Es una promesa. Es una promesa que depende de su permanencia. Qué bueno es nuestro Dios que no se va, ¿verdad? Qué glorioso es saber que nosotros somos olvidadizos, somos escépticos, tenemos un revolú en nuestras cabezas y Jesús no huye. Qué bueno saber que Él está ahí.
que nos soporta de las dos maneras. Nos soporta de, ay, en serio, y nos soporta, nos sirve de soporte. Vente, recuéstate sobre mí, yo soy tu soporte. Qué bueno saber que así es nuestro Dios. Así que Jesús los toma de la mano y los lleva a recordar. Les recuerda el pasado, les recuerda lo que acababa de hacer, les recuerda las canastas que sobraron, les recuerda que Él provee en abundancia. Nosotros no somos iguales a estos discípulos. Vamos, seamos honestos. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros nos evitaríamos si hiciéramos un ejercicio de recordar la fidelidad de Dios en nuestro pasado? ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si ante la dificultad nos detenemos y traemos a memoria, espérate, es que yo he estado en esta otra dificultad y Dios estuvo allí? Yo recuerdo en aquel momento donde esto estaba pasando algo similar y recuerdo que hasta vino un hermano y me ayudó y Dios suplió a través del hermano. Como dice la palabra aquí, que Él multiplica y da a los discípulos y el discípulo va y entrega. Yo recuerdo una situación como esa. ¿Estamos haciendo ese ejercicio? ¿Cómo nosotros seríamos? ¿Cómo nos comportaríamos si nosotros afrontáramos las situaciones difíciles de nuestra vida sabiendo que Dios estuvo con nosotros ayer, estuvo con nosotros hace 5 minutos? ¿Por qué se va a ir? Porque no lo decimos, pero lo pensamos, y si no lo pensamos conscientemente, ¿verdad? No se forma esa oración en nuestra cabeza. De alguna manera, si lo pensamos, Dios se fue. Llegó el problema, Dios no está. Llegó la dificultad, Dios no está. Me salieron las cosas mal, Dios no está. ¿Quién te vendió esa mentira? ¿Por qué creemos esa mentira? ¿De dónde sale esa mentira? Dios no está contigo. Tengo un sospechoso en mente y no es el Señor. ¿Quién le habla a tu corazón y te dice, Dios no está contigo aquí ahora mismo? Papi, tú estás lejos. ¿Quién? Porque no es el Señor. ¿Le estás haciendo caso a esa mentira? ¿No le estás haciendo caso al Señor? Amado, y te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí. Si le hacemos caso a esa mentira, el Señor no habla mentiras. Cristo dijo que Él era la verdad. No hay espacio para mentiras. Dios no se ha ido. Dios está contigo. Pero es que la situación, lo que yo veo, no parece una bendición. No importa si no parece una bendición, porque la bendición está contigo. Cristo es la bendición. Con esto voy terminando. Esta porción, aunque yo sé que uno la lee y uno dice, diache, aquí Jesús lo que hizo fue dar palos por todos lados. Y el pastor vino dando palos también. Es porque me tocó la porción. Pero esta porción a mí me edifica. Y yo quiero que usted se vaya hoy, no solamente con los palitos que recibe, sino que se vaya también con la edificación. ¿Ok? Reciba los palos, porque yo también los recibí. Cuando Dios da palos hay que recibir los palos. Necesitamos esos palos. A veces nos creemos más de lo que somos. Necesitamos volver a espérate. Yo soy el siervo, Él es el rey. Así que recíbalos, pero hay una edificación poderosa que sale de aquí. Vemos el carácter de Dios en Jesús. Se muestra compasivo, se muestra paciente con los religiosos. Y lo vemos corrigiendo a los que ama, a sus discípulos. Entonces, compasivo, paciente y corrige. ¿No son eso cualidades de Dios? Jesús las demuestra aquí y al demostrarlas lo que está demostrando es su amor inagotable.
Cristo te ama. Y tú puedes estar en una posición de escepticismo, Cristo te ama. Puedes estar dependiendo de ti mismo y no consideras que el Señor está ahí, Cristo te ama. Puedes estar dudando de Él, Cristo te ama. Puedes haber pasado por una situación similar y ahora estás aquí otra vez en la misma situación o algo similar y no estás viendo lo que Dios pudo hacer contigo ahora o en el pasado. Cristo te sigue amando. Si nosotros estuviésemos, si esta lectura uno la lee y uno dice, yo me voy a poner en los zapatos de Jesús. Nosotros probablemente lo que haríamos es que desataríamos la ira de Dios sobre todas estas personas. Y se hubiesen destruido los discípulos y se hubiesen destruido los fariseos. Pero eso no es lo que Jesús hace. Jesús sigue dando oportunidad. Jesús sigue abriendo sus brazos. Por supuesto, eso no significa, pues entonces yo me voy a echar para atrás y en algún momento de mi vida seguimos estando delante del Rey. Hay que respetar al Rey. Y hay que esforzarse por estar en el camino del Rey. Pero ese Rey es bueno. Es compasivo, misericordioso, lento a la ira y grande en clemencia. Ese es nuestro Jesús. Mira la ironía. Los fariseos tuvieron su evidencia cuando lograron la muerte de Jesús. Y los discípulos aprendieron realmente a depender de Jesús cuando ascendió a los cielos. Tú estás en un proceso. Yo estoy en un proceso. Dios es el Dios de los procesos. Y en nuestro proceso Dios tiene que ejercer bondad, tiene que ejercer paciencia, tiene que ejercer compasión, porque si no nos destruye. Pero tiene que ejercer también corrección. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la corrección a tu vida, abrázala. Significa que Dios te ama y no se ha olvidado de ti. Cuando leas este texto y ridiculices a los discípulos, después que termines de reírte, recuerda que tú eres igual, junto conmigo. Y entonces nos reímos de nosotros mismos y nos ridiculizamos a nosotros mismos. Pero no tome la célula completa para eso, porque entonces no hay célula. Yo trabajo por mi cuenta. Porque R24, así que en el 2024, en diciembre, Itiel Arroyo predicó aquí. Y no sé si fue esta multiplicación o fue la multiplicación previa, pero él habló de la multiplicación de los panes y los peces. Y yo en ese momento estaba de que tenía en mi corazón una certeza como un 80% de que yo tenía que salir de donde yo trabajaba para lanzarme a trabajar por mi cuenta completo, porque en ese momento era como mitad. Y ese día yo sentí de parte del Señor que Él confirmó de que, Rick, despierta, yo soy el que multiplica los panes y los peces. Y yo decidí, ok, Señor, tú lo dices y porque tú lo dices, yo voy a salir y voy a trabajar por mi cuenta. Eso fue en diciembre. Llegó mayo. Mayo fue bien difícil. Mayo fue una cosa terrible. Terrible. Y yo le decía a Noemí, ¿dónde está el Señor? Si Él no nos dijo que hiciéramos esto, ¿y dónde está? Y Noemí me agarraba de la mano, me decía, ok, no pienses en mayo. Acuérdate de abril, acuérdate de marzo, acuérdate de febrero, acuérdate de enero. Y acordándote de eso, vamos a mirar para junio. Y hemos visto la fidelidad de Dios. Pero como Dios es un Dios de procesos,
para mí ese proceso hizo que Filipenses 4, 12 y 13 cobraran vida. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dios es un Dios de procesos. Confía en Dios en medio del proceso. ¿Está conmigo? Esta porción está aquí para nosotros, para que nosotros reflexionemos en ella y nos veamos plasmados ahí. Y podamos desmenuzar esos principios para aplicarlos a nuestra vida. No para escucharlos aquí, levantar la mano y decir amén y mañana ya no. O el martes llegamos a la célula, nos lo recuerdan otra vez y el miércoles, eso no era. Necesitamos aplicar estos principios. Porque lo que queremos es lograr la madurez espiritual. Lo que queremos es conocer a Jesús más. Lo que queremos es que ya no tenga que ser tanto lechecita que nos dan y que nos den, mira, vianda con carne. Con provecho, ya mismo comemos. Lo que queremos es alimento sólido. Necesitamos entonces abrazar la corrección. Y necesitamos confiar en Jesús.